Ser periodista en tiempos de pandemia no es fácil. Redacciones vacías, exceso de información, precariedad que se acentúa por el descenso de ingresos publicitarios. Ahora, que es fundamental hacer un periodismo responsable que informe verazmente de lo que ocurre ahí fuera, debemos ser más conscientes a la hora de consumir información y alejarnos de esos bulos y noticias falsas, cuyo objetivo no es otro que confundir y engañar a la población. En este quinto episodio de Cuarentena he pedido opinión a algunos compañeros de profesión sobre su visión actual del periodismo y además me asomo a proyectos de periodistas que se han puesto en marcha en pleno aislamiento. En algunos casos, como mero entretenimiento en medio de la cuarentena, y en otros una forma más de promocionar su trabajo, alejado ya, eso sí, del periodismo puro y duro. Lo de Goyo Fermoselle es nuevo, bueno, quiero decir lo de escribir cuentos, porque su periodismo es otro más institucional. Confiesa que nunca antes había escrito cuentos para niños, aunque los devoraba de pequeño. La idea de hacer los cuentos para los niños durante el tiempo que dure el confinamiento por el coronavirus surge un poco porque todos estos días estaba viendo en redes sociales que mucha gente estaba aportando su tiempo para ayudar a los demás en la situación que nos ha tocado vivir, por desgracia. Hay gente que se ha ofrecido a hacer la compra a personas mayores, a personas discapacitadas que no pueden salir de casa, músicos que están haciendo conciertos a través de medios digitales. Entonces yo, que tampoco sabía muy bien qué hacer, pero sí que me apetecía ayudar de alguna manera a paliar esta situación, se me ocurrió lo de escribir cuentos para niños, que entiendo que también es un colectivo que lo está pasando bastante mal porque no entienden la situación de tener que quedarse en casa, que no pueden ir a jugar al parque con los amigos o que no pueden ir al colegio. Entonces de ahí surge un poco toda esta idea. Y también un poco para los padres, que también son muchas horas al cabo del día en la que los niños también tienen que estar entretenidos y bueno, si consigo que un cuarto de hora, 20 minutos, lo que tarden en leerles el cuento o menos tiempo posible, lo que sea, que al menos estén un poquito entretenidos también ellos. La respuesta hasta ahora la verdad es que está siendo, en mi caso, a mí me ha sorprendido bastante. No esperaba que hubiera tanta gente interesada porque no lo tengo contabilizado, pero creo que ya van por encima de las 60 peticiones. He entregado en torno a 26 cuentos, porque eso sí, me gusta que a medida que voy escribiendo ir entregándolos para que no se acumulen todos y tener que mandar el último día un montón de cuentos. Entonces es lo que sí que voy haciendo. Según me los voy escribiendo, pues se lo voy mandando a cada uno de los niños y la verdad es que la respuesta ha sido muy positiva. En ese sentido es muy satisfactorio escribir para niños y que luego, pues bueno, o bien te escriban en ese correo electrónico al que tú le mandas el cuento, que te digan que les ha gustado, o que otros niños, por ejemplo, los hayan imprimido y que incluso se hayan hecho una foto con él y te hayan mandado una foto con el cuento plastificado, que lo han puesto en su estantería con el resto de cuentos favoritos que tienen. Bueno, pues la verdad es que es muy satisfactorio, es muy, muy bonito y muy gratificante en ese sentido, pues que la gente esté respondiendo de una manera tan positiva a una idea que tuviste tú de manera altruista y que bueno, pues que en este momento tan difícil para todos pues sirva para mejorar un poquito la vida de los peques. Sobre las temáticas, pues hay un poco de todo. Sí que es verdad que sigue habiendo muchos niños y muchas niñas que siguen recurriendo a los príncipes y a las princesas para los cuentos. También me ha sorprendido mucho, por ejemplo, que hay muchos unicornios. También, por ejemplo, muchos personajes que a ellos les gustan, tipo Spider-Man. Luego también los deportes que ellos practican, hay de todo. Hay niños que hacen karate y me piden que lo centre en alguna historia de karate, niños que hacen gimnasia rítmica, que juegan a fútbol, que juegan a baloncesto. Bueno, pues hay un poco de todas esas temáticas. Son muy variadas y la verdad es que te hacen tener siempre la mente un poco abierta hacia dónde tienes que escribir la historia. Yo que pensaba que los niños y niñas del siglo XXI ya no querían ser príncipes ni princesas. ¿Os gustaría que Goyo os escribiera un cuento bajo demanda? La forma de dirigirse a mí para que yo escriba un cuento es muy sencilla. Simplemente todo aquel que lo quiera tiene que escribirme un correo electrónico a la dirección goyofermoselle1@gmail.com. Y lo único que estoy pidiendo es que la gente me mande 5 palabras, en este caso los niños, que me escriban 5 palabras que quieren que aparezcan incluidas dentro del cuento. Entonces, bueno, pues yo a partir de ahí ya hilvano la historia. Sí que es verdad que les pido a los padres que me digan el nombre del niño y un poco la edad, porque lógicamente no es lo mismo escribir para un niño de 3 o de 4 años que para un niño de 12. Es lo único que estoy pidiendo. Hablando de príncipes y princesas,
¿qué es el coronavirus? ¿Se lo sabríais explicar a un niño, una niña que os hace la pregunta de turno y que supongo que ya os habrán hecho si tenéis hijos en casa? La periodista María Coco, reconvertida en correctora y escritora en ciernes, se le ocurrió explicar esto del virus a los niños y lo hizo a través de un cuento titulado Coronavirus no es un príncipe ni una princesa. La idea de crear un cuento para niños explicándoles el coronavirus partió de mi prima, María Coco Hernando. Tiene una agencia de comunicación en Segovia y 2 niños pequeños de 6 y 9 años. Y fue una forma de explicarle a sus niños las preguntas que le hacían. ¿Qué es el coronavirus? ¿De dónde viene? ¿Por qué es tan peligroso? ¿Por qué estamos en casa y no podemos salir? Así que María lo que hizo fue escribir una historia muy sencilla, muy simple, adaptada a los oídos infantiles, y contactó con otras 2 locas, que soy yo y Sara Ramírez, que es una ilustradora maravillosa, que entendió enseguida el proyecto y el objetivo y el concepto, y en 72 horas, porque fuimos muy rápidas, conseguimos publicar la edición en castellano. Tiene más de 800.000 visitas ahora mismo. Sabemos que se está utilizando en varios colegios. De hecho, hay también varios vídeos de profesoras y locutores de radio grabados en YouTube explicando el cuento, y a partir de ahí fue un poco la bola de nieve. Empezaron a llegarnos traducciones de voluntarios, gente a la que conocíamos y le mandábamos el cuento en castellano y nos decía, ay, pues yo tengo un amigo que habla francés o tengo un amigo que habla noruego. Ahora mismo hay 16 idiomas colgados en la plataforma y estamos muy contentas. De hecho, podíamos haber traducido incluso a más lenguas, que estamos abiertas, por supuesto. Si te cuento un poquito cómo lo organizamos, fue María me pasó su texto, revisamos, yo como correctora revisé el lenguaje, adapté algunos términos a la edad a la que queríamos dirigirnos, que es de 3 a 9 años, y un poco la estructura. El libro infantil requiere frases más cortas, una forma de expresar las ideas mucho más simple y sencilla. Entonces, adaptar eso fue un trabajo un poquito entre las 3 para que tanto la ilustradora como la escritora y yo tuviéramos las 3 la misma idea en la cabeza. Una vez que tuvimos el texto y tuvimos claro cuáles eran las partes que había que representar, Sara se puso en marcha, nos hizo unos bocetos rapidísimos y preciosos, que con pequeñas modificaciones son los que hay en el libro. Y a partir de ahí, el objetivo que tenía María y el que teníamos todos es poner nuestro granito de arena. Poco podemos hacer desde casa, pero sí que podemos ayudar a que otras personas, y especialmente los niños, entendieran qué es lo que estaba pasando. Cuando son más pequeños es complicado que expresen sus miedos, que expresen los temores que sienten, la extrañeza, el cambio de sus rutinas. Les provoca mucha incertidumbre. Los niños se encuentran mucho más seguros cuando tienen una estructura. El cierre de colegios, el no poder salir a la calle, el no poder visitar a tus abuelos, no poder darle un beso a tus amigos o a tus vecinos, pues supone un cambio de su rutina y de su forma de vida que los desestabiliza con mucha facilidad. Entonces era una forma de ayudarles, tener una explicación coherente de lo que estaba pasando y nada alarme. Por eso el cuento se cierra con los superpoderes que tenemos para acabar con el coronavirus. Insistimos en que hay que lavarse bien las manos, no tocarse la cara, toser y estornudar en la flexura del codo, ser muy conscientes de que hay materiales y objetos que no deben manipularse ahora, pero también somos conscientes de que los niños tienen miedos, con lo cual tienen que saber que estamos dispuestos a escucharles siempre, a atenderles siempre, a ayudarles siempre, pase lo que pase. Al final lo que estamos haciendo es simplemente reforzar esa sensación de seguridad. El señor Bocagrande. Todos tenemos recuerdos borrosos de cuando éramos muy pequeños. A mí me pasa igual. Sin embargo,
Recuerdo perfectamente al señor Bocagrande. El señor Bocagrande apareció poco después de mi 5º cumpleaños. Yo tenía la gripe o algo parecido, así que estaba mucho tiempo en la cama. Tomás Hijo estudió para periodista, pero nunca ejerció. Y mientras se doctoraba en comunicación, escribía y dibujaba sin parar para editoriales hasta que llegó a crear la suya propia, Tatanka. Como ilustrador y grabador participa de manera regular en exposiciones por Europa y Estados Unidos, además de enseñar en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Estos días, y promovido por la editorial de su último libro, Creepypasta, se ha puesto delante de la cámara y no solo habla. La idea que ellos tenían en principio era que simplemente yo apareciera leyendo algunos pasajes del libro delante de la cámara, pero bueno, me pareció que podría ser más divertido y más interesante si aparecía pues haciendo algo que no fuera simplemente hablar, y decidí pues eso, dibujar, que es algo que también puedo hacer. Así que nada, eso es lo que hice. La verdad es que han funcionado muy bien, he tenido un montón de visualizaciones y de difusión por ahí. Si alguien las quiere ver, están en mi canal de YouTube. En el canal simplemente habría que buscar Tomás Hijo. Y bueno, son 4 porque, bueno, no tengo tiempo tampoco para hacer más. En principio la propuesta de la editorial era hacer todas las que yo quisiera, ellos hablaban de 6, 7, pero bueno, la verdad es que hacer una cuestión de ese tipo pues lleva bastante rato, porque hay que hacer la ilustración, grabar el audio, editarlo todo, poner la música, al final se convierte en un trabajito, y bueno, pues yo creo que con 4 la cosa está servida. Aparte de esto, estoy haciendo otra pequeña iniciativa parecida, que es dibujar cada mañana un personaje, también siguiendo algunas peticiones de los seguidores de las redes sociales. Así que bueno, yo creo que el confinamiento, aparte del trabajo que todavía está por ahí rulando, pues está siendo relativamente entretenido. Tomás Hijo también se ha puesto las pilas con esto del teletrabajo. Su faceta de profesor universitario le ha llevado a probar nuevas herramientas que nos están ayudando a hacer la cosa más fácil a todos. Que yo también trabajo como profesor en la universidad, y bueno, pues el teletrabajo está siendo la alternativa para poder sacar adelante este curso. La verdad es que a mí me ha pillado un poco con el paso cambiado, porque yo estoy acostumbrado a las clases presenciales y eso es una parte que tengo muy trabajada y muy al día. Pero bueno, el ponerse en funcionamiento con la plataforma online, con las distintas herramientas que tiene y tratar de sacar todo eso adelante, pues está siendo un poco trabajera. La verdad es que estoy dedicándole más tiempo, creo, a las clases ahora que cuando estaba dándolas presencialmente. Así que bueno, pues por supuesto a este tipo de herramientas nos facilitan el poder mantener la cosa hacia adelante, pero la verdad es que es un poco complicado y un poco engorroso ahora ponerlo todo en funcionamiento. Aunque bueno, puedo decirte con cierta alegría que bueno, que hoy yo creo que ha quedado la cosa ya bastante enfilada, y pienso que durante las vacaciones de Semana Santa la cosa estará en orden de revista y empezar para funcionar perfectamente ya por ahí. ¿Y cómo os presentaría yo a la mujer que tengo ahora mismo al otro lado? Os podría decir tan solo que es mi amiga, y ya, pero amiga con mayúsculas. Esther Vicente, hola, ¿cómo estás? Hola, Elena Martín, un placer hablar contigo a través de las ondas de nuevo. ¿Quién nos iba a decir a ti y a mí que después de tantos años de haber estado juntas, de haber compartido micro, nos saludemos ahora en la distancia con muchos kilómetros de por medio? Bueno, pues lamentablemente ha tenido que venir una pandemia para hacer esto posible. Si algo nos tiene que dejar bonito todo esto es, por ejemplo, este tipo de reencuentros, ¿no crees? Sí, reencuentros que además te han llevado, aunque nosotras estemos conectadas al margen de hablar ahora para el podcast Cuarentena, es verdad que dentro de esas propuestas que hoy estamos viendo en el podcast, en este 5º episodio, hay uno especialmente que tú, una actividad, una iniciativa que tú empezaste a hacer, no sé, ahora nos contarás hace cuántos días, pero que está teniendo una repercusión pues muy curiosa, muy interesante y muy emotiva también. Bueno, cuéntanos. Te lo agradezco. Sí, lo sabes, porque además que la respuesta que estás teniendo por parte de la gente, yo no sé si te la esperabas. Oye, en absoluto, no, que va.
¿Cuentas tú un poquito en qué consiste? ¿Te cuento yo? ¿Cómo quieres? Cuéntalo tú. Tú vives encima del mar, así directamente. Sí. Bueno, hay unas rocas entre medias y luego está mi casa aquí en Tenerife. Entonces, bueno, yo siempre digo que compenso la lejanía de mi hogar, de mi tierra de Salamanca, con las maravillosas vistas que tengo durante todo el día, ¿no? Pero estos días, pensando un poco... No sé si cómo ayudar, pero sí al menos intentar cómo hacer que esto lo pasemos todos lo mejor posible, aportar ese granito de arena individual. Se me ocurrió comenzar a grabar las vistas y qué momento más maravilloso es el del amanecer. Yo creo que todo el mundo, cuando te piden que evoques un momento bonito de relax, ¿no? Pues a mucha gente nos viene a la cabeza un amanecer. Y empezó un poco como un vídeo para, mira mamá, mira papá, qué bonito, estoy muy bien, no os preocupéis. Y fue un poquito así. Y luego alguna amiga periodista que tengo por allí, por Salamanca, me insistió en, tienes que dar la hora. Muchos años en la radio dando la hora peninsular. Por favor, cuéntanos la hora, que es 1 hora menos en Canarias. Y empezaron un poco así esos vídeos. Al final... al no saber qué decir, porque es que te quedas sin palabras, ¿verdad?, con toda esta situación, pero la respuesta estaba en los libros, la respuesta está la he encontrado yo al menos, o la estoy buscando por lo menos en la poesía, en la lectura, en el teatro, en los ensayos, y todo eso me llevó a cada mañana grabar el amanecer desde la ventana de mi casa, leyendo algo, una poesía, un fragmento de un libro, el comienzo de uno, el final de otro. Apenas 1 minuto y medio, 2 minutos. ¿Qué tipo de lecturas son las que seleccionas? ¿Las tienes meditadas previamente? ¿Son lecturas que tú ya has hecho? ¿Qué es lo que te motiva para leer unas u otras? Pues no las tengo pensadas. Me surgen prácticamente cada mañana o como mucho la noche anterior. Me guío un poco también por cómo me encuentro yo, por mis propias necesidades emocionales. Al principio fueron lecturas, bueno, comencé con Saramago, con el ensayo sobre la ceguera, porque me parecía que en ese momento era lo más perfecto que se podía decir, lo mejor escrito. Entonces me encajaba muy bien con la situación que estábamos teniendo en España en ese momento. Pero poco a poco he ido viendo que la gente necesita tener esperanza, necesita sonreír, necesita tener ilusión, necesita... no sabemos cómo vamos a salir de esta, pero tener ideales y tener pensamientos bonitos para lo que hagamos en el futuro. Entonces... todo me ha ido derivando, qué curioso, hacia la poesía, y en la poesía he encontrado como ese rayo de esperanza que yo también necesito, claro que sí, para sonreír todas las mañanas. Y además es un rayo de esperanza y unos pensamientos positivos que motivan a gente de muy determinada manera, ¿no? Y de muy diferentes formas, porque has recibido mensajes, de estos que te ponen los pelos de punta, sí, y que son muy, muy emotivos, ¿eh? Sí, bueno, pues tú sabes cómo es esto de las redes sociales o de las nuevas comunicaciones. Lo que empezó siendo, como te comentaba, un vídeo para decirle a mi familia, buenos días, mirad qué sitio más chulo donde vivo, tranquilos que estoy bien. Al final ha llegado a una persona que está en cama en un hospital con unas circunstancias complicadas en su vida y que se emociona al verme y al oírme por las mañanas, y que ese rayito de esperanza y ver ese amanecer aquí en el mar le motiva y le da motivos para afrontar con más ganas el día que tiene por delante. Es que eso a mí por dentro te llena absolutamente y te hace despertarte y madrugar más si cabe al día siguiente para poder volver a lanzar ese poquito de luz. ¿Y dónde pueden escucharte y no verte? Bueno, escucharte, ver esos amaneceres y escuchártelos a través de Facebook, pero claro, es tu página privada, pero en Twitter también cuelgas esos amaneceres. Sí, los estoy colgando también en Twitter, mi cuenta es @EstherVicente, los estoy colgando en Instagram, en Facebook. Y luego, bueno, tengo a mi madre, que es mi gran manager, enviando por WhatsApp a todo el mundo que cree que puede necesitar ese empujoncito mañanero para llevar fenomenal estos días de confinamiento entre todos. Bueno, yo os la recomiendo 100%, que la sigáis en las redes, que todas las mañanas veamos y escuchemos
esas aguas del mar que tiene Esther delante de sus ojos y escuchemos esa voz con esas lecturas que tanto nos llegan. Esther, ¿cómo estás viviendo estos días? ¿Cómo lo estás llevando allí en Tenerife? Lo estoy viviendo, supongo que con la preocupación que tenemos todos, pero con la conciencia de lo afortunada de mi situación, porque mi trabajo me permite seguir desarrollando mi actividad laboral, pero desde mi casa, con lo cual tengo esa seguridad ya alrededor y tengo de todo. No necesito absolutamente nada. Mi familia está bien, mis amigos están bien. Entonces, valorando tanto todas las cosas buenas que tengo en este momento, que ya te digo, lo estoy llevando bien, no tengo motivos para quejarme. Sí tengo evidentemente la preocupación que tenemos todos para ver cómo salimos y de qué manera volvemos a levantar todo. Y haciendo así un poquillo de bola de cristal, ¿tú atisbas alguna manera en la que nos cambiará la vida cuando todo esto pase? Que es una frase muy recurrente ahora. Ojalá. Esto va a cambiar la manera de trabajar, el estar más unidos, el ir más despacio en todo. Bueno, hay mucha gente que tiene todavía sus dudas porque, la experiencia dice precisamente eso, que nuestra mente es frágil, la memoria más, y se nos olvidará con el tiempo, una vez que empecemos a acomodarnos otra vez. Depende de lo que hayamos reforzado nuestro pensamiento. Si la reflexión que estamos haciendo estos días es real, si el compromiso personal de cada uno de nosotros es real, ¿por qué no va a existir ese cambio? Depende única y exclusivamente de nosotros. No depende de los políticos, no depende de instituciones, no depende de nadie, depende de lo que queramos cada uno de nosotros. Y yo estoy convencida de que de esta salimos más fuertes y reforzados en muchos ámbitos. Y de la profesión, porque este episodio está protagonizado únicamente por periodistas, cada uno aporta su opinión. ¿Tú cómo estás viendo el panorama de la profesión y cómo crees que terminará? El panorama lo veo francamente mal. El panorama lo llevo viendo complicado mucho tiempo. Creo que es el gran momento para la información veraz, el gran momento para contar historias, el gran momento para acercar el verdadero periodismo a los ciudadanos. Y creo que se está perdiendo una oportunidad muy buena para ello. No todo vale en el periodismo, no todo el mundo es periodista. Y no todo el mundo puede serlo. Las redes sociales están muy bien, pero también hay que saberlas utilizar. Que cualquiera pueda escribir, pueda grabar un vídeo, está muy bien, pero nuestros telediarios no pueden ser solo vídeos de Instagram o de Twitter de personas anónimas. Puede ser una parte, es un complemento más, pero no es solo eso, la información. Necesitamos datos, necesitamos análisis, necesitamos personas expertas en la materia. No todo vale en periodismo. Y creo que en este momento, está valiendo casi todo en muchos medios. Y eso me preocupa. Me preocupa el futuro que pueda tener nuestra profesión, que ya estaba castigada desde la última crisis económica que arrastramos, que hubo tantas pérdidas de empleo. Y no sé cómo vamos a salir de esta, sinceramente. Pues hombre, teniendo en cuenta los ERTEs que ya están aplicando en algunos medios y que emisoras de radio, por ejemplo, han pedido ya ayuda al gobierno porque los ingresos por publicidad han descendido de una manera brutal, en torno al 70-80%, que es una barbaridad. Entonces, pues que Dios nos pille confesados, ¿no? Efectivamente, que Dios nos pille confesados, pero también con ganas. Elena, con ganas de reinventarnos, porque yo al final, estas mañanas lo estoy haciendo un poco como hobby, ¿no? Hacer una lectura viendo amanecer, pero tú estás desarrollando un podcast de manera autónoma. Eso es una reinvención, eso es continuar adelante con el periodismo. Y yo creo que de esto también vamos a sacar en claro todo eso. El que nosotros podemos hacerlo. Evidentemente necesitamos un respaldo empresarial. Necesitamos una empresa detrás apoyándonos. Una empresa, te hablo de medios de comunicación, como te hablo de una empresa que quiera apoyar a los periodistas, que quiera apoyar las historias de verdad, que quiera apoyar los nuevos proyectos. Porque la I+D+I también existe en el periodismo y en las nuevas tecnologías. Pero hay que estar ahí, hay que arrimar el hombro y si lo hacemos todos, todo sale adelante. Pero hay que querer. Qué bien, ojalá te escuchen muchos empresarios
en este momento, tus palabras y que se quieran comprometer de alguna u otra manera con el periodismo, con las historias, porque al fin y al cabo el periodismo es eso, son contar historias de manera veraz, ¿no? Y no todo vale. Tienes razón. Y estamos viendo, bueno, pues determinados medios de comunicación que se tienen como tales o periodistas que se tienen como tales y estamos viendo unos resultados verdaderamente catastróficos. En fin, bueno, Esther Vicente, pensé que te había perdido. No, pero me vas a perder porque comienzo mi clase de yoga online, que es otra de mis multitareas de estos días de confinamiento. Oye, me tienes que contar que es la clase online que tú das, no que recibes, que das. Yo recibo la mía, sí. Y con una osadía y un atrevimiento tremendo por mi parte, lo reconozco, doy mi propia clase online a mi padre, a mi madre, a mi tía y a mi sobrino de 12 años. Entonces somos un montón de personas comunicándonos a través de nuestros teléfonos móviles y por lo menos una hora y media cada tarde, desde el segundo día del confinamiento, nos conectamos todos en mi familia y comenzamos con ejercicios de respiración, de meditación, ejercicios aeróbicos, saludos al sol. Y es maravilloso. Es maravilloso. Es otra de las cosas fantásticas que me está dejando todo esto. Buah, qué bien. Pero yo entiendo que ni tus padres, ni tu sobrino, ni tu tía sabían nada de yoga. No practicaban antes. Absolutamente nada. Pero tenían una necesidad, como tiene tanta gente, claro, de compartir estas horas tan largas, ¿no?, que se nos hacen estos días. Y la videollamada normal de hola, ¿cómo estás? Pues ¿por qué me duele la espalda? Pues venga, yo te enseño a estirar. Pues díselo a tu tía, que seguro, y ya mi sobrino, tata, yo también quiero, por supuesto, y ¿por qué no? Y es precioso, o sea, yo estoy agotada, pero es una experiencia maravillosa el poder reunirnos toda y cada una de las tardes para compartir esos momentos de respiraciones, de tranquilidad, de movimiento. Ellos al final, bueno, con la hora, ¿no?, que tenemos distinta, cuando terminamos nuestra clase en Península ya es tiempo de meterte en la ducha y salir a aplaudir a los balcones. Es verdad. Entonces ya como que se pasa el día y tienes otra motivación, ¿verdad? Entonces, bueno, pues son pequeños placeres que me puedo permitir estos días para disfrutar de los míos. Ya, bueno, pero son placeres que ayudan además al otro, que eso es algo que estamos viendo durante estas semanas de manera importante. Y eso de enseñar a respirar cuando no se sabe, algo tan básico como es la respiración, tú lo sabes perfectamente, lo que te ayuda, bueno, tú y todos los que hemos practicado respiración y hemos aprendido a respirar debidamente, ¿no? Lo que nos ayuda a mantener la angustia y esa posible ansiedad que se genera con estas situaciones tan desbordantes, ¿eh? Totalmente, porque yo además luego les digo por la mañana, cuando os acordéis, dejad de hacer lo que estáis haciendo y haced 15 respiraciones y poco a poco introduciendo esta manera. Venga, pues te dejamos, Esther Vicente, que vayas a impartir tu clase de yoga en familia, que sigamos respirando todos y los que no sepan respirar que aprendan, y ya nos quedamos tú y yo citadas para una llamada que la tenemos pendiente junto con Angélica Corral, a quien le mandamos un beso, ¿vale? Muchísimas gracias por contar conmigo, Elena, por dejarme que te cuente mi pequeña historia y por seguir haciendo periodismo, porque este podcast, que sepas que también es muy importante para muchos de nosotros y también es una motivación más para seguir creyendo en las historias, para seguir creyendo en el periodismo y para seguir creyendo en la gente buena. Así que mi agradecimiento público, Elena. Bueno, ¿y ahora qué digo yo? ¿Me pongo a llorar o...? Bueno, te doy las gracias. Descorcha el vino, llámame por privado y brindamos. Venga, un beso. Un abrazo. Chao. Muy buenos días. Es viernes 3 de abril de 2020. Son las 7:57 de la mañana en Canarias, una hora más en la península. Van pensando para todos los días de encierro. Cualquiera diría que llevamos 19 días y 500 noches. Pero podemos seguir celebrando las pequeñas cosas de la vida. El amanecer, el sonido del mar, la música, la poesía, el cine. Celebrando las ganas de vivir. Confieso mi terror al deterioro, al cáncer, al olvido, a la vejez. Duelos que maquillan por decoro. Dicen que por la boca muere el pez. Me flaquean las piernas frente al toro de la yihad.
y aunque más de una vez he presumido de bajarme al moro, me declaro culpable, señor juez. Mientras las musas no me den la espalda, brindaré bajo un pliegue de tu falda, por Dylan, por Brassens, por José Alfredo, y seguiré cantando y blasfemando contra todos los dioses, celebrando las ganas de vivir, muerto de miedo. Es un poema de Joaquín Sabina. No os olvidéis de las ganas de vivir, porque seguimos adelante. Yo me quedo en casa. Con el coronavirus protagonizando la información global de esta primavera, la necesidad de informarnos aumenta y es importante que los medios de comunicación lo hagan de manera ética y comprometida. El exceso de información, la circulación de noticias falsas o que crean pánico social solo empeora la difícil situación que afrontamos como sociedad. Por eso, hoy más que nunca necesitamos un periodismo responsable. El periodismo no es el único sector que se ve afectado por esta crisis global. Muchos medios de comunicación han visto cómo sus ingresos publicitarios han mermado de manera alarmante desde que comenzó esta crisis sanitaria, algo que les ha llevado a solicitar ayuda al Gobierno para sobrellevar mejor este trágico momento que supondrá para muchos no solo la transformación de sus redacciones, sino la desaparición. He pedido opinión a 2 colegas sobre este momento de la profesión. César Brito es periodista freelance. La situación de aislamiento no le perjudica en absoluto. Está acostumbrado a trabajar desde casa, no solo como periodista, sino también como podcaster. Durante esta cuarentena estoy teniendo tiempo, como todos supongo, para pensar mucho en mi profesión y en lo que nos espera como colectivo una vez que superemos la crisis del coronavirus. No sé lo que va a pasar, desde luego nadie lo sabe, y si alguien tuviera respuesta a esa pregunta posiblemente sería millonario. Pero durante esta crisis sí están pasando algunas cosas en las que yo pienso mucho y me hacen reflexionar y que nos pueden dar alguna pista sobre alguna puerta que se puede abrir el día de mañana y que nos ayude a transformarnos como profesión, como colectivo y que nos dirija hacia un periodismo diferente. Nuevo, no sé si nuevo del todo, pero sí diferente. De concepto, de forma de trabajar, de forma de entender el oficio. Por una parte, los modelos de negocio ya estaban cambiando mucho a partir de 2008 y la crisis de Lehman Brothers. Ese proceso de cambio no se ha detenido en ningún momento, pero se ha ido volviendo mucho más acusado con el paso de los años y ahora esta crisis ha puesto de manifiesto que ese cambio de modelo de negocio es insoslayable. Los modelos de negocio vinculados a la publicidad tradicionalmente concebida, institucional, pública y privada, creo que tienen una supervivencia limitada en el futuro porque en cuanto han caído los ingresos publicitarios de forma drástica, además la supervivencia de empresas y medios que hasta ahora parecían inamovibles se ha visto seriamente cuestionada, ¿no? Por otra parte, también ha quedado muy de manifiesto que la gente necesita contenido. La gente demanda mucho contenido ahora mismo durante la cuarentena, muy relacionado con el ocio y el entretenimiento, pero también información. Y ha quedado bastante claro que se puede hacer información de mucha calidad con muy pocos recursos técnicos y con muchísima movilidad y plasticidad a la hora de plantear formatos, contenidos, plataformas, etcétera. Este podcast es un clarísimo ejemplo. Ahora quizás la gente está demandando más entretenimiento que información, pero llegará un momento en que la gente demandará información de forma masiva y esta oportunidad de trabajar desde casa, trabajar deslocalizado, en remoto, usando un móvil y poco más, está poniendo en valor formatos de periodismo como el periodismo móvil y eso creo que se va a mantener y va a abrir otra puerta muy interesante. También está muy claro que el periodismo de datos tiene muchísima importancia. Recibimos oleadas de datos cada día, pero no siempre es fácil ni acceder a datos de calidad fiables y coherentes, ni extraer una conclusión útil informativamente de ese aluvión de datos. Y creo que ahora mismo están muy en demanda profesionales que estén especializados en cribar esa información, en filtrar esos datos para sacar
información relevante y que pueda servir de base para productos periodísticos de calidad, pero sustentados en información fiable y veraz. Y evidentemente, y por desgracia, el sensacionalismo también está sacando la patita para hacerse notar, y eso la gente lo está viendo también. Contribuye mucho a la confusión, al miedo, al ruido, a la porquería, entre comillas, sí, pero la gente también se está dando cuenta que por contraposición es muy necesario un periodismo un poquito más sereno, más pegado a la verdad, a la serenidad y al contexto, por decirlo así, a la panorámica completa. Esto está siendo muy demandado ahora y creo que lo seguirá siendo a partir de ahora, cosa que me esperanza mucho en la aparición o el afianzamiento de modelos de periodismo y de modelos de negocio también que se sustenten en eso, en periodismo que aporte reflexión, panorámica, visión amplia, sobre todo ante situaciones tan complejas y tan globales como esta del coronavirus, ¿no? Y por último, para no acaparar mucho tiempo de tu podcast, está claro que para hacer este tipo de periodismo que se está apuntando ahora hay que reunir una serie de requisitos previos, y uno de ellos es poder trabajar con total libertad sin que medie un filtrador, un censor entre comillas, ni se preparen las comparecencias públicas o no, y no hagamos otra cosa que ser correa de transmisión de los mensajes de otros. Los compañeros y compañeras que cubren la información de Moncloa hace poco tiempo han dado un puñetazo en la mesa y han exigido que se les pueda permitir preguntar y repreguntar a quien sea, por muy grave o compleja que sea la situación, que por otra parte es lo que se espera de nosotros, que podamos preguntar y repreguntar si algo no ha quedado claro, ¿no? Una práctica que desgraciadamente no era muy habitual hasta no hace mucho, y que confío en que se retome, ¿no? Y que los compañeros y compañeras se mantengan firmes en esa demanda de libertad total para preguntar cómo y cuando quieran, porque una cosa es una rueda de prensa y otra cosa es una comparecencia. En la cabeza de todos está el plasma de Rajoy, y esas dinámicas desgraciadamente no se han modificado demasiado, y ahora en la crisis del coronavirus se demanda información veraz, útil y sustentada en respuestas a preguntas que tenemos derecho constitucional a hacer. Confío en que eso sea un toque de atención y que destape la caja de Pandora, y esa dinámica de funcionamiento ya se mantenga para siempre, espero. Pero como te decía, es muy difícil sacar conclusiones, y sería precipitado también tratar de hacerlo ahora, cuando recuperemos todos un poco la serenidad y superemos esto, que lo vamos a superar. Podemos volver sobre ello y dar alguna pensadita hacia dónde vamos y cómo vamos a trabajar a partir de ahora. Pero bueno, ya te he dado un par de pistas que confío en que sean acertadas. Si lo son, ya me haré yo millonario, supongo. Pero bueno, lo importante es mantener la tranquilidad y ser conscientes de que el público nos demanda responsabilidad como profesionales. Ay, la responsabilidad, bonita palabra. Algo que también menciona el fotoperiodista Alberto Prieto, quien a su pesar hace ya tiempo dejó de cubrir la información de conflictos en países como Irak, Afganistán, Sierra Leona, Siria o Mauritania, entre otros, y de que sus fotografías se publicaran en el New York Times, el Washington Post, The Telegraph, El País o El Mundo. Alberto reflexiona sobre colaborar y pensar, además, si nos satisface la vida que llevamos. Que pudiera parecer una obviedad, el rasgo que me define básicamente es ser una persona. En lo profesional soy fotoperiodista independiente, soy fotógrafo minutero, cuidador de personas dependientes, en fin, y otras actividades que he desarrollado para desenvolverme económicamente, y abierto a cualquier otra actividad. Vivimos tiempos de coronavirus, tiempos de confinamiento, son tiempos extraños y vivimos una situación excepcional. Nos ha pillado desprevenidos a todos, incluido el gobierno y a mí, por supuesto, también. El 13 de marzo, viernes, yo me encontraba en Valladolid trabajando en algo diferente completamente al periodismo, y ese día acabó el trabajo que tenía yo para ese mes. El hecho de que sea una situación muy complicada no quiere decir que un ciudadano de la calle, bueno,
se entendería que al no tener los informes que pudiera tener el gobierno, pues no debería a priori suponer que tuviese un conocimiento de lo que iba a ocurrir, pero no así las personas que nos gobiernan, de las cuales yo sí esperaría que hubiesen indagado de otra manera estas informaciones y deberían haber estado alerta, pienso, y valorar los riesgos que esta situación suponía. Dicho esto, no quiero ser un justiciero más y creo que es importante en estos momentos reconocer los errores, todos, ser humildes, todos, y hacer lo que podamos hacer cada uno para no generar más problemas de los que ya hay y ser parte de la solución, no del problema. Prueba de que esto no es algo fácil de resolver es que esta situación es mundial y huelga decir que la situación no es fácil, desde luego. Si hemos tomado tarde medidas, en mi opinión sí, pero dicho esto, repito, hay que ponerse del lado de la solución, no ahondar en las heridas y colaborar todos. ¿Qué podemos hacer? Pues aparte de tomar medidas higiénicas, las que todos conocemos, no salir a la calle, extremar medidas de precaución y pensar en qué vida llevamos, pensar si nos satisface lo que estamos haciendo a nivel personal, a nivel profesional y sobre todo, para mí fundamental, es pensar en qué mundo queremos una vez que todo esto acabe. Si estamos dispuestos a tomar partido. Porque para mí no hacer nada es validar todo lo anterior. Alberto Prieto nos cuenta cómo se informa en tiempos de confinamiento. A nivel periodístico, la situación del periodismo está en crisis, eso es innegable. Hace tiempo que yo a nivel personal me informo a la carta, digamos. Leo y sigo a periodistas que me ofrecen credibilidad. Por tanto, para mí la confianza en ellos es fundamental. En general, en la vida, la confianza. Leo a Ciego Aldama, a Gus Morales, a Xavier Aldecoa, a Luis de Vega, Nicolás Castellanos, Alberto Rojas, y un sinfín de periodistas españoles fantásticos. Tenemos un nivel periodístico en España envidiable. Las televisiones, por generalizar, en mi opinión, están haciendo un poco, además de informar, básicamente están informando en general bien, pero en ocasiones, mi opinión es que mezclan la información con demasiado espectáculo. El lenguaje bélico no creo que ayude en absoluto. No hay ejércitos, esto no es una guerra, desde luego. Los que la conocen saben que dista muchísimo de ser una guerra. Aquí no hay bandos, no hay contienda y los muertos son por un virus. Repetir por enésima vez y en bucle imágenes que a veces no aportan demasiado, no ayudan a explicar la situación, creo que puede llegar a generar alarma, ansiedad, también la utilización de determinadas músicas en algunos momentos, no creo que ayude. La realidad es demasiado dura como para intentar darle tintes de película de ficción no creo que ayude. Sobre las radios no puedo hablar demasiado porque la verdad es que no las escucho, aunque no las escucho demasiado como para opinar, pero tengo la sensación de que las radios se ajustan más a mis gustos. Es una intuición que tengo. Hay demasiado ruido, muchísimo ruido en general, y esto no es bueno para pensar, para tomar decisiones acertadas, para actuar. Por eso apenas me prodigo en estos momentos en las redes sociales. Me da mucha rabia, muchísima, que sea solo ahora cuando la gente descubra la importancia de camioneros, reponedores, cajeras, cajeros, cuidadores, en fin, y otro tipo de profesionales muy poco valorados hasta ahora. Por cierto, habría que abrir un debate amplio, muy amplio, sobre el sector de los cuidados, los cuidadores. Creo que ya debería haberse hecho hace mucho tiempo. Informar sobre la gestión de esta crisis es complicado, muy complicado, pero hay una cosa que me parece evidente. El gobierno debería cambiar el sistema de ruedas de prensa para informar a los medios de comunicación y, por tanto, a la población con preguntas filtradas. En situaciones excepcionales, estar informado
es esencial. Como decía antes, hay programas de televisión que mezclan información con entretenimiento y son cosas absolutamente diferentes. Esto es muy peligroso, en mi opinión. El periodismo es una responsabilidad enorme, muy grande, aunque muchos no lo entiendan. Todos cometemos errores, pero hay que intentar informar del modo más honesto, aunque nos equivoquemos. Hay muchos medios escritos, online, televisiones, radios, que están haciendo informaciones muy buenas, estupendas. Yo leo muchísimo en esta época. Leo Contexto, leo eldiario.es, Infolibre, El Salto Diario, Revista 5W, también muchos artículos de medios tradicionales, nacionales, y hay informaciones valiosísimas, muy buenas. En lo particular sobre fotografía, bueno, hay profesionales en España incuestionables: Manu Bravo, Andoni Lubaki, Javier Fergó, Samuel Aranda, Álvaro Ibarra-Zabala, Emilio Morenati, Diego Ibarra, bueno, y tantos otros, muchísimos y muy buenos. Están produciendo unos trabajos impresionantes. Yo, a nivel particular, aunque estoy un poco alejado del periodismo por la dificultad laboral que le veo, estoy a nivel personal haciendo una serie de fotos sobre mi experiencia en el confinamiento. Si se verá en algún lugar, pues no lo sé, la verdad es que lo hago por inercia y sin esperar nada. Sobre el futuro del periodismo, bueno, cada vez en España hay más y mejores periodistas, eso es innegable, pero a la vez, paradójicamente, la valoración en general a nivel económico de las empresas es muy precario y los medios no están a la altura de los profesionales en general. Deberíamos asumir que para acceder a contenidos de calidad hay que pagar para que todo esto sea sostenible. No creo que tenga viabilidad mantener diarios online o en papel que replican noticias nacionales de agencia sin aportar grandes cosas a mayores. Por otra parte, mientras haya profesionales o gente que trabaja en la comunicación que no valora su trabajo, desde luego no hará que se respete la profesión y hará un flaco favor a los profesionales, por otra parte. Me parece grave. Desde luego hay que explorar fórmulas alternativas a las tradicionales, pero el periodismo de calidad, desde luego, debe estar pagado justamente y no basta con la buena voluntad. El periodismo, en mi opinión, debe intentar dar claves para entender el mundo. Un tsunami, una pandemia, la inmigración, el cambio climático, la economía. No sé qué ocurrirá finalmente con el periodismo del futuro, tampoco con el mundo, pero yo tengo una cosa clara de todo esto. Quizá no muchas, quizás sea la única, pero desde luego yo, como dijo recientemente Javier de Lucas, yo tampoco quiero volver a la normalidad. Quiero un mundo a partir de ahora diferente, en la que seamos más críticos, en la que hagamos un consumo más responsable, en la que respetemos muchísimo más el medio ambiente, donde no se permita la explotación del ser humano y donde algunas cosas mejoren y hagamos respetar más a la persona. Vayamos más en dirección del humanismo. Deja que te recomiende, querido Alberto, escuchar la radio, que ha demostrado, como lo ha hecho siempre, su papel fundamental en momentos históricos con un porcentaje de credibilidad por encima del resto de medios. Aquello de «lo ha dicho la radio», ¿os acordáis? Aquella frase nos sigue acompañando también en tiempos de aislamiento. Cuarentena es un podcast abierto a tu participación. Si quieres contar aquí tu historia de aislamiento, cualquiera que sea, te espero. Contacta conmigo a través de mi web, elenamartinmo.com, o redes sociales. Yo me quedo en casa.